nuestro primer invitado es Boro García. Yo había puesto al principio en la propaganda Salvador García, pero Boro me dice que el único que le dice Salvador es su madre, así que le pidió que cambiara la propaganda y ponerle Boro García. Bueno, Ni mi Boro, madre, ni mi ni tu madre. madre te conoce como Ni mi madre. Salvador. Lo presento un poco. Bueno, Boro nació en Sueca. Sueca, me imagino que está cerca de Valencia. Estudió trombón, estudió canto, estudió dirección de orquesta, dirección de coro, musicología y, por supuesto, composición. Todo esto entiendo en el Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de Música de Valencia. También después se perfeccionó con Mauricio Sotelo, que es, creo yo, uno de los más reconocidos compositores españoles hoy en día. Ha recibido varios premios del Instituto Nacional de la Juventud, por ejemplo, de los encuentros de composición del INJUVE, el premio Luis Morondo, Mejor Música Original en la 14ª muestra de cine joven de Elche, y así una lista no menor de galardones de Boro, y también, por supuesto, su música ha sido encargada por importantes agrupaciones de España y también de Europa. Aquí yo tengo la lista enorme que la Joven Orquesta Nacional de España, el Auditorio Nacional de Música, la Fundación Carlos de Amberes, FES Clásica, el Grupo Instrumental de Valencia, y así una lista muy larga de intérpretes que se han entusiasmado en encargar y en interpretar la música de Boro. No recuerdo qué año fue, hace unos 10 años ya, tuve la oportunidad yo de invitar a Boro García en su calidad de director del grupo que crea él el año 2003, el ensamble Spice Sonor, del cual fue su director por 12 años, de 2003 al 2017, poco más de 12 años. Y hoy en día Boro está a cargo es el director artístico del festival Ensems y es académico de composición del Conservatorio Superior de Música de Valencia. Bienvenido, Boro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti por invitarme y encantado de estar aquí en esta entrevista con vosotros. Boro, hemos nosotros en estos ciclos de entrevista querido iniciar siempre, iniciar por el principio, aunque parezca redundante. Porque todo esto que yo acabo de recordar de tu trayectoria como compositor, como académico, como director también, tiene una génesis, y yo me imagino que la génesis viene desde muy temprano en tu infancia. Si nos podrías contar tú un poco de tu infancia, dónde te criaste, cuál era tu entorno, ¿había música o no había música? ¿Cómo decides finalmente estudiar música y finalmente estudiar composición? Bueno, pues buenas tardes a todos. Como te contaba en privado antes de empezar la sesión, estábamos hablando un poco de lo que es el entorno amateur, el entorno bandístico en Valencia, tan particular, ¿no? Tenemos un entorno particularmente musical y casi todo el mundo aquí nacemos, digamos, de lo que es el entorno bandístico. Y yo no menos. La música no empecé muy temprano, empezaría como con 9 años, o sea, relativamente tarde, 9, 10 años. No tenía un entorno familiar musical, entonces quería estudiar música. Mi abuelo tenía un amigo que tocaba el saxofón y le dije, oye, tal, vente a la banda y apunta al niño a la banda. Y bueno, me apunté a la Sociedad Musical Ateneo Musical de Sueca y allí fueron, digamos, mis primeros inicios. Tú estabas diciendo que mi primer instrumento fue el trombón y yo te contaba también en privado que quería tocar la trompeta, realmente yo quería tocar la trompeta, pero en ese momento algo que sucede también muchas veces aquí en las sociedades musicales, trompetas como que había muchos y había un trombón libre y me dijeron, bueno, de la misma familia, si quieres hay un trombón disponible. Y nada, ahí me arranqué con el trombón, que fue mi primera pasión musical.
Estudié en el Ateneo Musical de Sueca, estudié grado elemental en Cullera, luego ya pasé al Conservatorio de Valencia. No llegué a hacer el superior de trombón porque tuve un problema labial y tuve que dejar con unos 18 años. Tuve este problema y no me permitió continuar profesionalmente con el trombón. Y en ese momento fue un momento duro porque digamos que toda tu carrera se había enfocado al instrumento. Yo quería tocar el trombón y evidentemente pues quería tocar en una orquesta, ¿no? Profesional. Y estás en un momento de no saber qué hacer, si continuar en la música o tomar otra dirección. Y bueno, me la jugué un poco en el sentido que a mí siempre me había gustado la armonía, siempre me había gustado, pues bueno, hacer mis arreglos, hacer mis cositas. Y arranqué estudiando, digamos, los inicios de composición. He de decir que cuando empecé en el Conservatorio de Valencia, no sé, no encontraba realmente el ambiente que tal vez necesitaba para creativo, y se cruzó en mi camino una figura que fue fundamental para que yo definitivamente decidiera estudiar con todas mis fuerzas y dedicarme a la composición. Ese fue el maestro José Luis Castillo, muy conocido en México. Él marchó de España hacia México en el 97, en 1997, y desde entonces reside primero en Guanajuato, luego en DF. Estuvo y ha estado a cargo del Callejón del Ruido, en el Cervantino, ha sido batuta joven también en México. Es decir, además, si preguntamos a cualquier compositor joven, no tan joven, entre los 30 y 40 años en mexicano, casi todos han pasado, o muchos han pasado por sus manos, por su formación. Y yo coincidí con él en unos cursos de análisis, y fue la primera vez que en mis manos cayeron partituras de Lutosławski, de Boulez, de Cristóbal Hafter, no sé, La Isla de los Muertos, recuerdo, por ejemplo, también, de Rachmaninoff. Las partituras que, francamente, yo no conocía con 18, 19 años que tenía entonces, ya 19. Y me planteé que, bueno, algo no debía de estar funcionando como para no conocer esta música, ¿no? Entonces, bueno, decidí, en ese momento en España se podía cursar los estudios de forma libre, así que empecé a estudiar con él, asistir a cursos de análisis, a que me revisara composiciones, y digamos que él fue mi primer maestro de composición, análisis y, bueno, todo un poco. Recuerdo muy gratamente, y eso muchas veces se lo digo a los alumnos, cómo hacíamos contrapuntos en las servilletas del bar incluso cuando nos estábamos tomando una cerveza o lo que sea. O sea, para mí era algo pues divertido, ¿no? El estudiar incluso contrapunto. Luego ya, pues bueno, claro, el continuar las enseñanzas de manera libre en los cursos superiores era un poco más complicado. Ya me matriculé en el conservatorio y continué con Ramón Ramos, terminé con Ramón Ramos. Y ahí, bueno, me titulé en composición y además, bueno, siempre he sido como una especie de culo inquieto, ¿no? Desde los 15 años he dirigido coros, entonces me interesaba una formación vocal, solo, no por el hecho de tener una titulación de cantante, que para nada, no tenía ninguna... En ese sentido no tenía ningún interés tampoco en tener una titulación, ya tenía otra, sino por tener una formación vocal que pudiera aplicar a pues bueno, a mis incluso vocalizaciones, ejercicios para los cantantes. Musicología, porque siempre me ha interesado tanto en ese momento musicología se estudiaba fundamentalmente lo que era la polifonía y la polifonía española, y a mí me apasiona la polifonía española del 15 y del 16. Entonces estudié también musicología en el conservatorio. Y nada, un poco eso llevaba a las titulaciones que tú nombrabas. Estudié dirección de coro, estudié dirección de orquesta, porque sobre todo cuando me ocurrió lo que me ocurrió con el trombón,
necesitabas esa parte de praxis instrumental que, como no lo podías hacer de una manera profesional con tu instrumento, necesitaba pisar escenario, ¿no? Y ahí, pues bueno, un poco la dirección de coros, la dirección de puntualmente bandas y también algunas formaciones orquestales amateurs. Nunca dirigí una orquesta profesional en ese sentido, pero sí amateur. Y sí, como tú bien decías, en 2003, bueno, hablando con unos colegas, decidimos formar el Ensemble Espace Sonor, y con ellos sí que estuve 15 años trabajando, que eso también me proporcionó una riqueza desde un punto de vista no solo humano, sino de conocimiento de partituras y de la posibilidad de trabajar con intérpretes y escribir para intérpretes verdaderamente interesante. Oye, el transcurso de la adolescencia, antes de entrar al conservatorio y todo eso, ¿tuviste algún conflicto familiar? Siempre hago esta pregunta, porque normalmente quien decide estudiar música se encuentra con sus padres y no hay mucho acuerdo, ¿no? Y me imagino que algo habrá pasado sabiendo ahora que tus padres no eran del mundo de la música. Sí, aquí incluso ahora en pleno siglo XXI y cuando, bueno, se puede ver claramente que uno puede vivir o malvivir de la música, pero de una forma u otra se tiene la posibilidad de vivir la música, aún persiste la pregunta de cuando dices, bueno, ¿tú qué estudias? No, estudio música. Aún mis estudiantes suelen aún preguntar, bueno, ¿y qué más, no? Porque aún es como, estudias música, pero bueno, supongo que eso lo estudias como hobby, ¿no? Porque, bueno, estudias algo interesante, o estudias química, estudias física, estudias, no sé, tecnología de algún tipo. Afortunadamente esto va cambiando y aquí en Valencia depende también un poco de las zonas, porque, mira, por ejemplo, yo que soy de Sueca, al lado hay una ciudad que se llama Cullera y está solo a 5 kilómetros. El hecho de que en esa ciudad hay dos sociedades musicales y hay muchísima gente que vive de la música. Entonces, digamos que en la sociedad se palpa esa posibilidad de que aquel que decide estudiar música tiene una posibilidad verdadera, ¿no?, de formarse profesionalmente y de vivir profesionalmente de ello. Entonces también depende un poco incluso de la ciudad en la que hayas nacido o el entorno en que te hayas criado. Pero bueno, en general esa pregunta de ¿estudias música y qué más? Está ahí. Y con mis padres nunca se han opuesto a nada de lo que he planteado. En ese sentido he tenido muchísima suerte. Sí que es cierto que cuando me ocurrió lo que me ocurrió con el trombón, claro, había una cierta preocupación porque eran 18 años. Es una edad que te pasa en un momento donde dices, jo, ¿y ahora qué hago, no? Si yo lo único que he hecho ha sido, pues, música, ¿no? Y sí que te plantean, oye, explora otras posibilidades por si esto no. Pero por lo demás, la verdad es que, bueno, me han apoyado y ese entorno familiar que inicialmente no existía, pues tal vez digamos que empecé yo a crearlo porque luego, pues, mis dos hermanos estudiaron música. A mi hermana creo que la conociste, a Vanessa García, cantante. Ella ahora es cantante, canta en el coro de la Comunidad de Madrid. En este momento está en el coro de la Comunidad de Madrid. Y mi hermano sí que se tituló en trompeta, a él sí que finalmente le dejaron estudiar trompeta, aunque en estos momentos fundamentalmente está más dedicado a música antigua y toca corneto. Corneto. Qué bonito. El corneto. Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Oye, bueno, vamos a ir matizando nuestra conversación y yo quiero compartir con todos un pedacito de una de tus obras, la obra Umbrae Princeps, una obra para coro. Está interpretada por la Coral de Cámara de Pamplona. Esta es la versión del estreno.
un pequeño extracto de umbrae o umbree. Umbre Princeps. Umbre Princeps, ok, latino. Me imagino yo que tus estudios de canto te ayudan bastante a abordar la escritura para coro. En mi caso, yo he sido cantante de coro por, no sé, 25 años, y se nota cuando el compositor nunca ha cantado en un coro. Entiendo y espero que sí. Eso lo tienen que decir también los cantantes. También es diferente, evidentemente, escribir para coro que escribir para voz solista, ¿no? Claro. Y esta, no sé, igual sería la segunda o tercera. Tampoco tengo tantas piezas para coro, pero es como la segunda o tercera pieza que escribí. Esta pieza, he participado en muy pocos concursos, la verdad, no soy muy amante de los concursos. Y bueno, tuve la fortuna, en ese momento no sé por qué me decidí, escribí esta pieza para el concurso de la coral de Cámara de Pamplona. Había un premio que es el que se llamaba Luis Morondo, que habías nombrado tú en el inicio de la presentación. Y nada, tuve la fortuna de mandar esta pieza y ganó el premio. Y independientemente de lo que era la cantidad económica del premio, que entonces era bastante atractivo desde el punto de vista económico, sobre todo que la pieza se cantaba. Esta es la grabación del directo, no es muy bueno. Además, en ese momento cuando el audio es horroroso, y cuando se subió en YouTube es cuando los años que aún comprimía mucho la aplicación, y encima la imagen está hiper pixelada. Pero bueno, entiendo que, aunque es una pieza de 2007, la encuentro así como una pieza muy antigua para mí. Digamos que hay bastantes características que me acompañan o que me han acompañado siempre en mi escritura, no solo vocal, sino también instrumental, ¿no? Ese trazo polifónico, ese trazo de polarización, y de esas polarizaciones, cómo se están creando polifonías virtuales, ¿no? Por varias voces. Bueno, polifonías reales en este caso, pero que luego aplicadas en instrumento, pues bueno, hablaría en una terminología de polifonías virtuales. Y el texto, aunque no me has preguntado por él, recuerdo que había dos, tres o cuatro posibilidades de Texto obligado. Sí, no había. Recuerdo que Pío Baroja estaba seguro. Posibilidad de escoger Pío Baroja. Pero bueno, estaba la posibilidad de escoger César Borgia. Y bueno, por los vínculos valencianos de los Papa Borgia, y un poco el personaje fue hijo del que sería Alejandro, si no me equivoco, Alejandro VI, el Papa Alejandro VI, y por la compleja personalidad de este personaje, que a un coetáneo de su época, Maquiavelo, le hizo escribir un texto que se llama Princeps, y de ahí el título también de Princeps. Decidí tomar algunos textos de ahí y utilizarlos para esta pieza. Oye, acabas de nombrar un concepto, una idea que también yo tengo opinión al respecto, y me imagino que los compositores que están aquí tienen algún vínculo, algún rechazo o amistad o lo que tú quieras con los concursos de composición. Tú no eres amigo de los concursos de composición, yo tampoco, pero me gustaría saber por qué no eres tan amigo de los concursos. A ver, Bela Bartok decía aquello de los concursos son para los caballos. Para los caballos, sí. Quiero decir, yo creo que cuando mandé esta pieza, en ese momento necesitaba como un deadline, ¿no? El marcarme una fecha para estar activo y tener una motivación de escribir. Si afortunadamente tienes encargos o tienes peticiones de instrumentistas o orquestas, ensemble, lo que sea, la verdad es que me centro en eso, y
y no he optado por eso, y es lícito evidentemente que cualquier compositor, incluso alumno, cuando me ha preguntado, yo digo, bueno, si crees oportuno, pues yo no voy a decirte que no te presentes a ningún concurso, pero esa no es la finalidad. Si vas a trabajar una obra, vamos a trabajar, en el caso de los alumnos hablo, vamos a trabajar una obra porque necesitamos trabajar un concepto determinado, una técnica determinada, y si luego tú quieres lanzarlo a un concurso por ver si suena la flauta, y afortunadamente pues eso, sobre todo si son los concursos que implica que se interprete la Que se pieza, toque la música, ¿no? sí, sí, sí. Si no se interpreta la pieza, pues bueno, el dinero viene y va, pero si no hay una interpretación de la pieza, no, para mí no tiene mucho sentido el concurso, y menos cuando, sobre todo en el caso de los alumnos, cuando se está en formación, creo que el mejor premio es fundamentalmente que tenga la posibilidad de poder trabajar con un intérprete, con un grupo, y si luego gana un premio, que esa música se pueda interpretar y que tenga, aunque sea unos días, la posibilidad de trabajar con ellos. Y luego detesto los concursos que piden Un fee que hay que pagar. que hay que pagar por... entiendo que hay unos gastos, pero no sé. Yo creo que debiera ser al revés. A ti te deben pagar por componer y no tú pagar para ver si es que te llegan Exactamente. Bueno, pero es una opinión una raya. personal y Sí, sí, sí. evidentemente no tiene por qué estar compartida. Sí, por Gracias supuesto. también. Hay que decir que también gracias hay concursos potentes. No es lo mismo que con concursos de dirección, ¿no? Es No, es diferente, ¿no? distinto, es Porque distinto, sí. un concurso de dirección de orquesta te puede lanzar tu carrera como tal. Un concurso de dirección, un concurso de composición, perdón, generalmente no lanza ninguna carrera, incluso concurso importante, pues bueno, puede quedar ahí en tu currículum, dependiendo que puede quedar muy pomposo o menos pomposo, pero no suele lanzar muchas carreras. Digamos que el oficio y el día a día, nuestro oficio y nuestro día a día, tal vez es nuestro mejor aliado, y nuestras ansias por aprender y el estar ahí, creo que son nuestros mejores aliados para nuestro premio, ¿no? Nuestro verdadero premio. Bueno, te quiero cambiar de tema. Uh-huh. Los compositores hoy en día, de las generaciones nuestras y especialmente las generaciones más jóvenes, han escrito muchísimo para instrumentos solos, obras para instrumentos solos, y normalmente vinculadas a un intérprete. Hay un trabajo ahí de colaboración. Eh, Vamos a escuchar un pedacito de una obra tuya para cello, pero quisiera saber tu apreciación de esa manera de trabajar. ¿Cómo la ves tú? De trabajar con un intérprete y desarrollar una obra en conjunto. Yo la veo fundamental. Yo la veo fundamental. De hecho, bueno, también hablábamos a micrófono cerrado, por decirlo de alguna manera, de las obras para orquesta que tengo. Tengo muchas obras para orquesta con intérprete, solista y orquesta. De hecho, casi siempre esas obras tienen su parte, o sea, su música solo, su pieza como a solo, y luego la de orquesta. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos, que es lo que suele suceder, cuando las obras de orquesta no se tocan, no suelen tocarse muchas veces, desgraciadamente, o no tenemos esas posibilidades. Por una parte, tienes la posibilidad de tener una versión para instrumento solo, que sí que no necesite de una orquesta, o incluso puedes hacer una versión con piano o con electrónica para que pueda funcionar, ¿no? Eso, bueno, muchos compañeros hacen lo mismo. Y por otra parte fundamental es que cuando he hecho esto, y afortunadamente lo he hecho bastantes veces, no ya la música para instrumento y orquesta, sino escribir para instrumento solo, tienes la posibilidad de trabajar durante un largo periodo de tiempo con un instrumentista. Y generalmente ahí es donde mejor se cuecen todas las ideas, donde generalmente se cuecen los mejores feedback, y en definitiva, realmente, bueno, luego queda la música, pero fundamentalmente también queda esa experiencia humana con el intérprete, que yo lo encuentro fundamental en mi formación y en mi continua formación. Con lo cual, cuando no ha sido una propuesta de un intérprete en concreto que te ha buscado para, oye, ¿me escribirías para mí?
he tratado también de buscar esa complicidad con los intérpretes para tratar de trabajar con ellos. De hecho, he tratado de ir complementando y escribir para diferentes tipos de instrumento que a mí personalmente también me enriqueciera técnicamente y que yo, pues de ese enriquecimiento, luego lo pueda aplicar a una orquestación, tanto a nivel orquestal como a nivel de cámara. Y este es el caso, entre ellas, de la obra que creo que vas a poner, que creo que es Spell, me habías dicho, Sí, ¿no? sí. Para violonchelo solo. Además, en este caso tuve la fortuna de que trabajé con el que en ese momento era chelista de Spice Honor, digamos, era mi chelista, entre comillas, ¿no? Con lo cual, vaya, tenía una disponibilidad total. Además, hay una complicidad en el trabajo que te ayuda muchísimo a poder llevar a cabo tus ideas y también a que el propio intérprete te pueda plantear, ¿no? Vamos a oír un pedacito de Spell para cello solo con Manuel Santapau como solista, intérprete, digo. Bueno, ya me contestaste la relación que tenías tú con los solistas, sí, también un poco de la historia de esta obra, pero tú me imagino tienes otras obras, y nos puedes contar otras obras para instrumentos solo. Sí, si te parece, bueno, comento muy brevemente si acaso lo que hemos escuchado. Bueno, Manuel Santapau es un chelista excepcional. Afortunadamente esta pieza la ha tocado muchísimas veces, y es una pieza bastante compleja. A mí me interesaba trabajar, por una parte, algunos multifónicos relativamente fáciles de obtener. Relativamente, los multifónicos tampoco son tan fáciles, hay que, coordinar bastante bien lo que es la presión del arco y el punto exacto de la floración, y en el momento en que haya una humedad como la que podemos tener en este momento en cada una de los países que estábamos conectados,
pues esos armónicos no florecen como uno quisiera, ¿no? Y por otra parte también me interesaba el trabajar, bueno, aspectos formales entonces relacionados con lo que yo llamo un poco la forma Luthor-Lasky, ¿no? El establecer una especie de discurso musical así de carácter introductorio y con una expectativa de continuidad que se va rompiendo y cuando parece que va a culminar en un clímax, utilizar lo que yo llamo anticlímax o una antirretórica que con lo que pretendes, no sé si lo logro, eso no soy yo quien debería decirlo, ¿no? El mantener una expectativa de escucha al oyente en este caso. Spell tiene dos acepciones en español. Por una parte, sería aquello como deletrear, ¿no? Pero por otra parte también significa como algo así como hechizo, como encantamiento, como mágico, ¿no? Entonces, en cierta manera, también el título, siempre todos los títulos en mis obras hacen referencia a algún aspecto relacionado con la elaboración. Y en este caso hace referencia a estos dos caracteres, ¿no? Que hemos podido observar, ¿no? Esa parte como de encantamiento, como de fascinación, como de magia con los armónicos, que contrasta con esta parte un poco agresiva que va tomando volumen, que también es cierto que con las sobrepresiones pues ya tratas de que se quede una resonancia con unos armónicos que quedan resonando para tomar la parte posterior. Bueno, dicho esto, me comentabas o me preguntabas otras obras que he trabajado. He trabajado bastante para percusión y para saxofón, mucho. Tal vez lo que más he trabajado para saxofón y para percusión, también gracias a dos compañeros de viaje de Spice Spice Honor, Honor, sí. Ricard Capellino, el saxofonista, y Sixto Aparici, percusionista. Eso luego, pues bueno, me dio pie a que otros saxofonistas o percusionistas, en este momento pues estaba trabajando, por ejemplo, he vuelto a trabajar con Sixto Aparici y su grupo, y estoy trabajando también unas piezas para Miquel Bernat, un percusionista muy conocido, bueno, no solo en España, internacionalmente. Y digamos que esos dos instrumentos tal vez sean los que más he trabajado. Luego, últimamente he trabajado bastante para metales. Tengo dos obras para trombón solo. Me comentabas tú también antes de la conexión si había escrito para mi primer instrumento. Tardé bastante a escribir para mi primer instrumento. Hasta 2009, 8-9 fue la primera composición para trombón y electrónica, Multaca. La podemos escuchar, hay una grabación en disco y está en Spotify por ahí. Y hay también alguna grabación de un directo de Carlos Gil, de un fantástico trombonista que también tuve la fortuna luego, después justamente yo lo conocí, aunque es valenciano, lo conocí gracias a trabajar con él para esta pieza que escribí para él. Y luego con Spice Honor colaboró bastantes veces con nosotros. Luego escribí otra pieza para John Kenny, un trombonista irlandés, que me pidieron para un Festival Internacional de Trombón y que estrenó él en el Festival Internacional de Trombón, pero que nuevamente Carlos Gil, digamos casi como mi trombonista de cabecera, ha grabado recientemente en un disco a finales del pasado año. Entonces, también tengo una obra para Euphonium, aquí decimos bombardino, con una sordina un tanto especial que también trabajamos y aún está en periodo también de experimentación y construcción, porque no quedamos muy satisfechos de las construcciones que hemos hecho. Esta pieza también se ha tocado bastante, se ha interpretado bastante. He escrito para trompa, para corno, he escrito recientemente para tuba solo, dentro de un espectáculo para quinteto de
de metales de Spanish Brass. El espectáculo dura aproximadamente 1 hora y creí oportuno, además de unas transiciones entre los diferentes quintetos que hay, es para quinteto de metales y danza, el introducir un solo porque también permitía un poco descansar a los instrumentistas de metal. Es un instrumento que hay que trabajar con cuidado, sobre todo desde el punto de vista de la fatiga, para que puedan, sobre todo si es exigente, y entiendo que mi música me sale así, no es que quiera escribir gratuitamente complejo. Entiendo que no escribo complejo, aunque sé que no escribo fácil. Entonces, pues bueno, esa exigencia hace que con los instrumentistas de metal tengas que tener un poco más de cuidado y creí oportuno el escribir un solo, que en este caso interpretó Sergio Finca, que es el tubista de Hispanic Brass, que es un tubista extraordinario. Todo el quinteto es un tubista extraordinario. Y nada, luego solos, no sé, tengo para oboe también, clarinete y piano, clarinete solo tengo también. Sí, tengo para piano, evidentemente, para violín. Sí, tengo bastantes solos y los que no tengo, y trato de complementarlos porque me enriquece a mí. Creo que es fundamental. Creo que lo que mejor se lleva en la mochila o lo que más queda en esa mochila de nuestro conocimiento es aquello que trabajas directamente con el intérprete. Tengo una pieza para viola solo que luego fue para viola y orquesta de mi residencia con la Joven Orquesta de la Generalitat, y también el trabajo que hice con Josep Puigades para mí fue extraordinario, y el enriquecimiento del trabajar con Josep Puigades fue maravilloso, y es algo que ya llevas para siempre en la mochila. No solo las cuestiones técnicas, sino también, como decía antes, esa parte humana, ¿no?, que yo encuentro fundamental, y más en nuestro sector, que muchas veces están dentro de que nos encontramos dentro de una profesión que sí, que ese trato humano y ese tacto humano está ahí. También tenemos esa parte no tan humana, ¿no? Y tan agradecida muchas veces. Bueno, sí, también con Andrés Gómez he trabajado, con un barítono también he trabajado mucho, José Antonio López, que la primera vez que trabajé con él, una pieza para barítono, para voz y piano, él entonces no había hecho nunca música, lo que se llama música contemporánea, ¿no? Y ahora lo vemos en los estrenos En de los muchas festivales de óperas. música contemporánea. Sí, y el estreno de la última ópera de Mauricio Sotelo, por ejemplo, Público, él fue uno de los protagonistas Ah, sí, principales, sí. el director Sí. fue José Pablo Prudencio, director chileno. De escena, Sí, dices. sí, sí. Sí, No, de sí. la orquesta, de la orquesta. No, ¿de la orquesta? No sé. Sí, sí. No recuerdo. No No supe, recuerdo, no bueno, da recuerdo. lo mismo, no No viene al caso. recuerdo. Estuve en el estreno, pero no recuerdo. Sí, sí. Oye, hablábamos al principio de tus inicios y de la sociedad musical, las bandas de pueblo que hay en toda Europa prácticamente, que son muy parte de la vida cotidiana en España. Y tú has escrito bastante para banda, cuestión que a mí me ha sorprendido, no porque seas tú, digamos, sino que me sorprendió ver que tienes varias obras para banda. Y me imagino después vamos a hablar con Jesús más adelante, en unos días más, en unas semanas más, capaz que también nos podrá decir su relación con las bandas. Antes de abordar el tema, quiero mostrar un pedacito de una obra que se llama Resons del Charc, del año 2006. El video no está nada de bien, la imagen, pero la quise poner porque a mí me gustó mucho. Me gustó mucho la obra. Vamos a poner un pequeño trozo.
Resons de Charc, si lo pronuncio bien, del 2006 con la Banda Municipal de Bilbao en el Palacio Euskalduna. En noviembre del 2015 fue esto y dirigía a José Rafael Pascual Vilaplana. Villaplana, sí. Oye, bueno, les comentaba yo que la obra la quise poner de todas maneras a pesar de lo malo del video, porque, bueno, a mí personalmente me gustó mucho la obra, pero no encontré en otras obras tuyas que escuché preparando nuestra conversación una sonoridad tan evidentemente española, o folclórica, si tú quieres, desde la Sí, perspectiva de un no español, digamos, pero cuéntanos un poco si tu relación con la sí, te música cuento. popular. Sí, ahí, bueno, varias cosas. Antes decías que tienes bastante música para banda. Sí, Muy poca, mucha menos de la que me gustaría. Y a lo mejor por situación geográfica debería haber escrito mucho más. Así que lanzo un mensaje a mis amigos valencianos que quiero escribir para banda, me apetece muchísimo volver a escribir para banda, que hace 3 años que no escribo para banda. Entonces, esta es mi primera obra para banda. Es una obra de 2006. Me encargaron para lo que se llama aquí la final del concurso de bandas de la Diputación, donde tocan las finalistas que ganaron el concurso en Alicante, en Castellón y en Valencia. O sea, toca una banda de Castellón, una de Alicante y una de Valencia. Entonces me pidieron una pieza para que la interpretaran estas tres finalistas y para la segunda sección, es decir, lo digo porque tenía unos condicionantes de plantilla. Hay que tener en cuenta también que son bandas amateurs y que por esa razón yo debía de buscar un equilibrio entre, digamos, el lenguaje que en ese momento estaba trabajando y el que unas bandas amateurs pudieran abordarlo. La versión que ha hecho José Rafael es una de las mejores que tengo. Esta es, bueno, es la parte que se llama Insiraf. Insiraf quiere decir, en árabe quiere decir salida. Tiene como no sé exactamente tres movimientos, pero tiene su punto también digamos, de ironía o de escritura irónica. De hecho, has empezado con un palmoteo sí. y justamente antes de este palmoteo hay una cita del Triste España sin Ventura de Juan de la Encina que emerge y que trato un poco de ocultar mínimamente, pero que se escucha perfectamente y da lugar a este palmoteo, digamos, muy typical Hispanic, ¿de acuerdo? Y con una escritura, digamos, más, yo lo digo más sándwich, más típica de escritura de banda en cuanto a más superposición de voces o más que superposición, duplicación de voces. Hay como tres partes, hay una escritura inicial muy camerística también, la parte central es muy solista, muy contemplativa, también recrea un poco tres tipos de situaciones, porque Resons del Shark sería como ecos del Shark, y el ecos del Shark era la parte de Al-Ándalus oriental, nuestra, digamos, la parte de Al-Ándalus que llegaría a la zona donde vivo yo. En ese momento yo estaba bastante interesado por la música culta árabe y cómo de una forma u otra, sin desvirtuarla demasiado, pues intentar incluirla en mis discursos sonoros, ¿no? En un momento determinado decidí que, bueno, o hacía un estudio musicológico profundo o había que tomar otros caminos porque si no, no estaba siendo honrado conmigo mismo y menos aún tratando de una forma honrada la música culta árabe. De ahí un poco entiendo que esos rasgos orientales o que muchas veces se vinculan a lo español, ¿no? A la parte así La parte, sí. andaluz.
Y bueno, he de decir que bueno, esta pieza, ya digo, fue obra obligada en ese certamen en 2006. Luego he tenido la fortuna de que sobre todo varias bandas municipales profesionales han tocado. Barcelona, Mallorca, Bilbao, la he interpretado y bueno, la interpretación de la banda municipal de Bilbao y José Rafael. José Rafael es un excelentísimo director y en el ámbito de lo que es música para banda, de conocedor del repertorio bandístico. Y yo creo que no hay persona, a día de hoy, al menos que yo conozca, tan preparada y tan culta como él. Es decir, que bueno, tuve la fortuna de que bueno, quisiera programarla y que la banda municipal trabajar con ellos. Ahora estaba en vías de la otra obra para banda, también quería programarla con Bilbao y bueno, yo me muero de ganas que la hagan ellos porque seguro que va a ser impresionante la versión. La otra obra es la primitiva. La otra obra es Máscares, que justamente hoy hace 3 años que se estrenó. Sí. Es una pieza que me pidieron para llevar la primitiva de Rafael Buñol como obra libre al certamen internacional de bandas de música de Valencia. Justamente hoy se cumplen 3 años. Y afortunadamente con mi obra y la obra obligada ganaron el primer premio y mención de honor, además con una puntuación, si no creo recordar, de 390 o 390 y algo sobre 400. O sea que eso fue una puntuación espectacular. O sea que siendo una banda amateur, el nivel de la banda de Rafael Buñol en ese momento era también espectacular y me permitió también el trabajar, sobre todo en ciertas secciones de la banda, trabajar ciertos aspectos que a lo mejor con otra banda hubiera tenido que plantearme de otra forma, ¿no? Por aquello de lo mismo que hablábamos con el intérprete, es decir, cuando trabajas con la banda de Rafael Buñol, pues bueno, este es mi instrumento, conoces tu instrumento, tratas de, sin renunciar a la idea que tú puedas tener de escritura o esa idea de partida conceptual, que el instrumento que va a interpretar tu música pueda abordarla de una manera adecuada, ¿no? O sea, que el traje pueda venir a medida de esa banda en cuestión. Cerremos el tema banda justamente con un pedacito de la obra que estás comentando, Mascarade. Ahí está. Vamos.
Máscares, con la banda, me decías tú, de la Sociedad Musical, la Primitiva de Rafael Muñoz, así es. La primitiva de Rafael Buñón, sí, El exactamente. director era Ángel Escutia, El ¿no? director de Ángeles Cutía. Bueno, García, antes de ir al siguiente obra, pedacito de extracto de música tuya que quiero compartir, quisiera, si nos puedes tú comentar un poco, yendo ahora a tu lenguaje, a lo que has hecho en tu carrera de compositor, si tienes, cuáles son tus referencias, si es que las tienes, cómo te has vinculado con aquello, con la espalda que tiene cualquier compositor hoy en día, especialmente en los países centroeuropeos, donde tienen encima, en el caso de ustedes, me imagino, a Rodrigo, a Falla, qué sé yo, a tantos otros. Cristóbal Hafter, que todavía vive, y todos estos los grandes Sí, españoles. aún viven. Cristóbal Hafter y Luis de Pablo aún viven y, bueno, afortunadamente, bueno, nos conocimos también coincidiendo con el clases del maestro Hafter. Sí, A ver, dicen muchas veces que los europeos tenemos una carga histórica que de una manera unos la ven de una forma positiva, otros de una manera negativa, por los condicionantes que pueda tener. Yo hago una lectura positiva de esa carga histórica, de esa memoria histórica. Es decir, no sé, como español no puedo renunciar fundamentalmente a la polifonía de Tomás Luis de Vitoria. Y para mí Tomás Luis de Vitoria es importantísimo. Manuel de Falla es importantísimo. En su momento, la música para orquesta de Cristóbal Hafter me cautivó muchísimo, el trabajo textural de Cristóbal Hafter. De hecho, por eso opté a ir a los cursos de iberoamericanos, que estaba él como profesor, y luego también al Bierzo, y he estado bastantes veces con él. Luego, especialmente, hablando solo, digamos, del entorno español. Luego, evidentemente, maestros como Mauricio Sotelo o José Manuel López López. Y siempre me he sentido cómodo trabajando el timbre de manera acústica. Y en ese trabajo, no sé si es muy pretencioso el término de orfebrería, tal vez que nadie me malinterprete, pero de casi palpable, del querer como palpar el sonido y poder moldearlo y trabajarlo. Ese tipo de músicas a mí me han abierto bastante camino, o al menos herramientas de cómo acercarme a él. Por otra parte, por deformación profesional, yo he dado muchos años clases de análisis, con lo cual todos los grandes maestros, yo muchas veces estoy escuchando mi propia música y es inevitable pensar, jo, este tipo de procedimiento pues es semejante al que estudiamos no sé, en tal obra o lo que sea. Para mí es fundamental. Gesualdo, por ejemplo, para mí es fundamental. Frescobaldi, para mí es fundamental. Monteverdi, para mí es fundamental. Bach, por supuesto. ¿No? Beethoven, por supuesto. Y luego, pues, autores más cercanos, Chelsea, Ligeti y Helmut Lagemann, Serrino. Tal vez Stravinsky también, en cuestiones puntuales. Pero como decía el maestro Barés, pues bueno, de alguna manera entiendo que los creadores venimos a este mundo a poner algo a esa planta. A algunos, decía Barés, ¿no? Les parecerá una rosa y a otros les parecerá un cactus, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de compositores robamos en el buen sentido de la palabra, y creo que hasta el más grande de todos los compositores, Johann Sebastian Bach, así lo hizo, y aprendemos de lo que han hecho los grandes, con lo cual pues entiendo que lo mejor es, para poner en práctica una herramienta X. Para mí el tratamiento de la voz es fundamental, el irme a la polifonía del 15 al 16, no solo la española, sino Gesualdo, Frescobaldi, Monteverdi. Y ese también, ese carácter, ese tratamiento mediterráneo o latino, ¿no?, del trabajo, yo creo que de una forma u otra también está
está presente en mi música, no solo vocal, sino también instrumental, ¿no? Que tiene algún tipo de trazo. Yo le llamo muchas veces mezza area, ¿no? Como esbozos que quieren como eh, alzar el vuelo, ¿no? De una melodía que no acaba de fraguar y que, como aquellas, y ahora por comparación y de formación profesional que antes te comparaba, como esa etapa a partir del concierto para cámara de Ligeti, ¿no? Donde, pues bueno, hay un antes y un después también de esa escritura micropolifónica, y esa escritura micropolifónica también empieza a tener pequeños trazos o esbozos de melodía que quieren emerger y se sumergen entre el entramado textural. Eso incluso en la primera de las piezas que has puesto, aunque no se escuchara muy bien, en la obra Umbre Princeps, ya había algo de ello también ahí. Entonces, pues bueno, al final, ya digo, esa herencia para mí es fundamental y esa memoria, ¿no? Esa aura, ese estudio que nos ha dado, ¿no? Ese entorno cultural, el de una forma u otra volcarla en otro tipo de contexto, en tu contexto o en tu forma de trabajar. Oro García, vamos a cambiar nuevamente radicalmente de tema. Nos vamos a ir un poquito a conversar de tu carrera, lo mencionaste al principio, en la dirección y también en la composición de música para ensambles. Déjame introducirnos en el tema con este extracto de la obra Huellas Borradas, que se interpretó en el festival El Compositor UI. Tú luego me explicarás qué Sí, ahora significa UI. hoy. Ah, sí, El hoy. compositor hoy. El Ah, sí, compositor hoy. sí, eso es catalán. Sí. Ok. Bueno, catalán-valenciano, misma lengua es. Ok, vamos a escuchar un extracto de la obra Dije Huellas Borradas. Escribiré en tu abanico. Te quiero para olvidarte. Para quererte. Te olvido. Te pintaré solitaria en la urna imaginaria de un daguerrotipo viejo o en el fondo de un espejo, viva y quieta, olvidando a tu poeta. Este
Pablo García, ¿cuál es tu relación con la dirección en el caso de las obras tuyas y las obras de otros? ¿Tienes alguna diferencia entre aquello? ¿Cómo abordas ese tema? Creo que abordo mejor las obras de otros que las propias. Porque las obras propias, teóricamente, las debes de conocer tan profundamente como que no te dan las manos para poder tocar todos los instrumentos. Entonces, es como complicado cuando ves que no tienes un control absoluto, ¿no?, de aquello que has escrito. No es que lo tengas con las obras que puedas interpretar, dirigir de otros compositores, pero te permite un mayor distanciamiento, ¿no?, a la hora de dirigir. En cualquier caso, por otra parte, claro, también es cierto que cuando lo que es el trabajo de balances, lo que es el trabajo camerístico en los ensayos, pues a poco que vayas a 2 o 3 compases, con eso la obra puede estar entendida. Evitas también tiempo de ensayo a los intérpretes, y si entienden ciertos compases no es necesario repetir ciertas secciones, solo cuando ya está entendido, pues bueno, para tener este control de forma, ¿no?, de cara al concierto. Pero en cualquier caso, ya digo, no me siento incómodo dirigiendo mi música, pero también tardé bastante en programar y dirigir mi propia música. Es decir, digamos, mi experiencia más profesional como director la he tenido con Spice Honor, pues bueno, de músicas más actuales. Entonces, yo creo que con Spice Honor los primeros al menos 8 años no programamos nada de música mía. Nada tuyo. Traté de no programar nada mío, y luego ya, bueno, por diversas razones, o bien porque te pedían o por compromisos también, y porque también era un poco de justicia, empezamos a trabajar. Y no te encontrabas cómodo. De hecho, alguna pieza incluso pues escribió para ellos, ¿no? Y empiezas como a encontrarte más cómodo con tus propias composiciones. En el caso de la grabación que has puesto ahora, digamos que es mi vida profesional como director. Ahora, en estos momentos, solo estoy dirigiendo el grupo del conservatorio. Este es, bueno, el grupo del conservatorio de hace un par de años, porque es una asignatura que cada año tenemos, o sea, no es un grupo fijo, es una asignatura que se matriculan pues X intérpretes. Afortunadamente estamos teniendo últimamente bastante demanda y hemos podido, de lo que tratamos siempre es de hacer un repertorio que abordamos clásicos del siglo XX junto con nueva creación, y a ser posible nueva creación, por una parte, que puedas trabajar con el compositor directamente, compositor con una cierta carrera profesional, y también se toca alguna obra de los alumnos, estudiantes de composición. De esta manera, pues hemos, por ejemplo, trabajado con Maresc. Este año íbamos a trabajar con Isabel Mandri, pero bueno, el bichito nos fastidió todo, sí. El asunto. Íbamos a trabajar con Mercedes Zavala también, Mercedes Zavala y Isabel Mandri. Y vamos a hacer también una ópera que habían hecho los alumnos con textos de Shakespeare. Por cierto, esta pieza, la primera parte de la pieza, la segunda, que es la que has puesto, corresponde a textos de Machado, pero la primera parte de la pieza corresponde a textos de Shakespeare. En el momento en que, bueno, me encargaron esta pieza, en 2014, pues era el aniversario del nacimiento, 450 aniversario. 450 años, sí. Aniversario del nacimiento de Shakespeare y el 75 aniversario de la muerte de Machado. Y bueno, por esa relación de la mujer oscura, tal y quise unir estos dos aniversarios con textos de dos magníficos creadores, literatos, ¿no?
Y bueno, no sé si te he contestado Sí, muy bien. a la Muy pregunta, bien. porque me he ido a No, pues está bien, pero la pieza que habías puesto. siempre es una pregunta y también la voy a hacer a Jesús, que es director propiamente tal. Jesús es director profesional, La más. relación con las obras propias a la hora de dirigir y la relación también con las obras de otros. Y que también de pronto, bueno, y en el caso mío, cuando me ha tocado dirigir obras de otros, les pido que vayan al tercer ensayo, no al primero. Sí, Porque si claro. no, es puro molestar nomás. Sí, Cuando, sí, ay, sí. no, Sí, venga al sí, tercer ensayo. sí, sí. No. No, coincido contigo. Es más, yo también como compositor no suelo ir al primer ensayo. Entiendo que ese trabajo, digamos, de primer acercamiento a la pieza la tienen que hacer los intérpretes y el director, si hay, y luego ya, como mucho, al segundo ensayo acudir y a lo que sea. Si previamente el director te ha preguntado o quiere aclarar algunas dudas o intérpretes, por supuesto, pero lo que es el ensayo, preferible a partir del segundo ensayo como mínimo, sí. Como mínimo, sí, Es sí. preferible, sí. Qué bueno que estamos de acuerdo en eso. Sí, Bueno, totalmente. oye, vamos llegando ya a 1 hora y media casi conversando. Yo estaría toda la tarde conversando contigo, pero me imagino que debemos ir terminando. Quiero hacerte algunas preguntas, ojalá de respuesta corta, Uh-huh. que ayudan a conocer un poco más a la persona detrás de la pluma, detrás del lápiz que escribe las pelotitas, y las palitos, las negritas y las corcheas. Oro García, tú nos podrás compartir cuál es tu pieza o tu obra musical favorita. Mi obra musical favorita. Uf, eso es muy complicado. Una solo. Seguramente hay una lista, pero si pudieras nombrar una así que se te viene a la mente. Igual me quedo con el arte de la fuga de Bach, claro. No, menos, bueno, esas Pero, son varias. ya, pero es como si, claro. Sí, pero son varias, pero no deja de ser una misma, ¿no? Sí. Una misma. Claro. No sabría decirte una obra concreta. Serían muchas y dependiendo de cada época, ¿no? Pero bueno, si no, me quedaría... O las variaciones Goldberg de Bach, claro. ¿Y hay Incluso alguna más que el arte de obra? la fuga. Oye, Boro, ¿hay alguna obra que hayas escuchado y que no quisieras volver a escuchar nunca más? Bastantes, pero esas no te También las... la lista. También la Esas lista es larga. muchísimas, sí, esas bastantes, pero esas no las vamos a nombrar. ¿Tienes una obra tuya, de tu autoría, que tú le tengas especial cariño, la que más Que le tenga abraces? cariño. A ver, última, no sé, igual es porque me estoy haciendo mayor, porque generalmente era bastante autocrítico y entiendo que lo sigo siendo, pero he quedado bastante satisfecho de la obra que hice para trompa y orquesta y le tengo un especial cariño por el resultado y también por ese trabajo de tránsito, o sea, ese trabajo junto con la intérprete. Pero, por ejemplo, también la obra que has puesto, Máscaras, ese trabajo con una formación amateur es algo que yo creo que hoy mismo que te decía que se cumplían 3 años del estreno, es algo que ya se lleva muy dentro. Y estoy especialmente satisfecho también de esa pieza, no tanto por el resultado sonoro, musical, sino también por esa simbiosis humana artística que representó esa pieza. Sí. Última pregunta, Salvador García. Si no hubieses sido compositor o si pudieras, no sé, da lo mismo en qué momento de la vida, si pudieras tener una carrera paralela o hubieses querido estudiar otra profesión, ¿cuál hubiera sido? No sé, biología y tal vez biólogo marino, que quería Biólogo ser mi marino. hijo y luego ha estudiado física.
Bueno, Sí. Aunque me moriría de hambre también, supongo. ayer, Como- ayer me preguntaban a mí en una entrevista que la misma pregunta. Yo dije que habría querido ser físico. Mira. Pues mira, mi hijo es estudiante de física y es el más feliz en ese. También estudió música y también tiene pendiente que quiere continuar sus estudios de música, si es posible el superior de jazz. Ya. Pero está encantadísimo con la carrera de física. Bueno, García, déjame cerrar los extractos de música que he seleccionado para compartir con quienes nos acompañan. Vamos a escuchar un pequeño extracto de la obra Figuras que despiertan en la luz del año 2009, que interpreta a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León con Alejandro Posada en la dirección.
Bueno, García, yo quiero agradecerte muchísimo haber aceptado la invitación para conversar de tu vida, de tu música, de tus ideas, conocerte un poquito más y aprovechar de saludarte después de tantos años que nos conocimos por primera vez por allá por los 2000, el 99, por ahí. Una vez nos vimos en Chile, justamente en una invitación que pudimos hacer con Spice Sonor, y ahora gracias a estas nuevas máquinas, nuevas tecnologías, poder conversar casi directamente. Prontamente lo podremos hacer en vivo y en directo. Te agradezco mucho, Boro, y muchas gracias por acompañarme en esta locura de las entrevistas. Eso, espero que nos veamos pronto y que no sean saludos con el codo ya, que será buena señal. Y nada, agradezco a ti la invitación y bueno, la posibilidad también de hablar de una forma más distendida y de una forma más coloquial, ¿no? De música y de, bueno, en cierta manera también dar a conocer, darme la posibilidad de dar a conocer mi música a aquellos que nos están escuchando. Nuevamente, Boro, muchas gracias. Estamos en contacto por las redes sociales. Que estés muy bien, a salvo y tan productivo como siempre, y ha sido un tremendo regalo para mí reencontrarme contigo. Lo mismo para ustedes y espero que nos reencontremos en directo, en vivo y en directo pronto. Pronto, ok. Ojalá, Quedan invitados ojalá. entonces para las próximas. Venga, hasta luego. Ojalá. Chao. Chao, muchas gracias. Dale, gracias.